número de firmas o de cotejos que yo voy a tener en caso de Bien, una pues firma en el número de permítame para voy a iniciar la presentación para que pues debo de comencemos tener la plática del día de hoy, esta tarde. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy buena noche. Permítame, por favor. Ustedes me comentan si ya tienen en sus dispositivos. Sí, ya tienen la presentación, licenciados. Sí, doctor, se ve muy bien. Perfecto. Muchas gracias, amigo Jonathan. Muy buena noche. Gracias. Bien, pues vamos a dar un pequeño preámbulo del tema que vamos a revisar el día de hoy, que es la identificación dental. Una especialidad que sin duda tiene mucha importancia dentro del ambiente pericial, dentro del ámbito pericial, sobre todo enfocado pues, nuevamente en este tema que hemos estado platicando a lo largo de estas sesiones, que es la identidad, establecer la identidad. Sin duda, una herramienta muy valiosa, no es tan complicada tampoco en un momento dado en cuanto a la obtención de datos. Esa es una parte, la otra parte ya es la interpretación, el análisis y la confronta como tal, pero no tiene mucho de dificultad en cuanto a un primer abordaje, como lo vamos a ver. Sin embargo, pocas veces también se le da la utilidad y la importancia necesaria desde el punto de vista identificación, y no solamente en establecer edad. Podemos incluso, como ver también más adelante, cómo la odontología forense pues tiene su importancia en hechos presuntamente delictivos, lesiones, riñas, mordidas, vínculos con delitos sexuales, violaciones. Tiene mucho de dónde aportar. Y de ahí, en un momento dado, pues el interés que tenemos en esta sesión por presentarles algunos datos que espero sean de utilidad para pues, su vida profesional. Entonces, pues vamos a comenzar en esta circunstancia, esta identificación dental. Y en esa identificación dental, pues obviamente tenemos que hablar de estos elementos de confronto. Lo primero que tenemos que pensar cuando hablamos de identificación dental es confronto, ya sea con los elementos que obtenemos contra fichas clínicas, elementos de identosograma, modelos de estudio como pueden ser en un momento dado tomas de rugoscopía, radiografías dentales o cualquier otro elemento que me permite establecer elementos de confronto. Y debemos recordar nuevamente que no solamente esta técnica va a aplicar para cadáveres. Post-mortem, ante-mortem, son elementos que podemos establecer como medio de identificación e incluso de relación víctima-victimaria, como les habíamos comentado. Y como todo en las ciencias forenses, pues tiene elementos de debate. Tienen elementos de debate incluso desde el nombre, ¿no? O sea, en algunos países, algunas regiones establecen cómo es el correcto término. Odontología, estomatología. Aquí aquí se los manejo de una manera muy cortita en cuanto a la etimología pura, puramente etimológica. Odontología, odonto, es el puro órgano dentario, el estudio de este órgano dentario. En cambio, la estomatología implica mucho más, es toda la cavidad oral. Y cuando hablamos de toda la cavidad oral, nos estamos refiriendo a todo lo que es el tejido blando, el tejido óseo, es mucho más amplio. De ahí que yo les comencé iniciando con el término de estomatología. Sin embargo, en algunas otras universidades o en otras universidades, incluso pues regionalismos, lo utilizan con la odontología. El tema, a final de cuentas, no es el discernir o establecer una argumentación didáctica o que tenga un fin totalmente teológico, semántico. No vamos por ahí. Porque, a final de cuentas, podemos darle un nombre, pero caemos en una circunstancia de medicina legal, medicina forense. El término puede variar, pero el conocimiento es único. Aquí también pasa lo mismo exactamente. Entonces, pero a mí en lo particular sí me gusta más el término de estomatología forense. No sé, hoy creo que no nos está acompañando los amigos de otros países. Todavía no llegan, ¿verdad?
para que nos pudieran apoyar todos ellos, cómo lo manejan. Adelante, Ricardo. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, ¿Qué manera de tal, Ricardo? comentarlo. ¿Cómo estás? Yo soy de Perú. Perfecto. ¿Cómo lo manejan Perú? En Perú, Bueno, ¿estomatología? aquí Sí, se maneja como estomatología, pero también estomatología. tenemos la especialidad de odontología legal y forense. Ah, no me Y la, digas, a ver, la- platícanos. bueno, dentro de la especialidad reconocida en Perú como tal, se abarca dos temas, el tema legal y el tema forense. El tema legal, basado básicamente, como su nombre lo dice, ¿no? En la legislación peruana, en cómo la odontología puede influir en esta, no solo en temas periciales, sino en temas de responsabilidad profesional, valoración del Ah, daño y otros. ya, bien. Y el tema forense ya netamente a temas de identificación, estimaciones de edad, sexo y otros factores, ¿no? Reconstrucción Bien, facial. bien. Fíjate, entonces, fíjense qué buena circunstancia maneja aquí Ricardo en cuanto a su país, ¿no? El tema de odontología lo enfocan más a una circunstancia de responsabilidad profesional enfocada, quiero entenderlo así, Ricardo, al ámbito totalmente de la atención médica bucal. Buenas noches, César, bienvenido. En esta circunstancia de que puede haber impericia, imprudencia, negligencia, y esa es una buena diferencia en un momento dado. Es un buen aporte. Gracias, Ricardo, muy amable. Y me llama la atención también que lo tienen como especialidad. ¿Doctor? ¿Lo manejan como una especialidad, Ricardo? Sí, así es una especialidad reconocida. Ok, y para acceder a esta especialidad, ¿cuál es la formación inicial que les piden, Ricardo? Bueno, para para aplicar la especialidad uno tiene que ser cirujano dentista. Bien, me parece muy bien. Sí, totalmente. Final de cuentas, es algo muy parecido como sería medicina forense, tengo que ser médico para poder entender este proceso. En este caso, odontólogo para que pueda iniciar este proceso. Me parece muy bien. Muchas gracias, Ricardo. Muy amable por tu aportación. Gracias. A usted. Ahora bien, pues como les comentaba entonces, odontología, ya empezamos entonces con el estudio enfocado a esos órganos dentarios. Estos órganos dentarios que tienen sus características tan particulares, pero sin duda la que más nos interesa es en cuanto a esa resistencia a cambios de temperatura, sobre todo altos cambios de temperatura en cuanto a fuego directo. Es un ejemplo de, ¿sí? Son medianamente resistentes también a ácidos, bases, pero esa es la resistencia que nos interesa porque a final de cuentas nos condiciona que encontremos en más o menos estado de conservación estos órganos dentarios que nos permitan establecer pues esta identidad, ya sea en conjunto o fragmentados, tomando en consideración si son fragmentados, pues elementos incluso por la pulpa de ADN. Entonces, bajo esta circunstancia, pues estaríamos enfocados ahí solamente con la odontología, con el estudio de órganos dentarios. Sin embargo, como lo manejaba también Ricardo, pues aquí está la estomatología como tal, con una gráfica que tal vez es un poquito más simple de entender en cuanto a esos tejidos blandos y duros que tienen interés médico forense y ciencias forenses, entendido como criminalística y el estudio también legal para entender algunos hechos delictivos. Tenemos obviamente pues los órganos dentarios, pero también tenemos ese paladar que encontramos en un momento dado, la rugoscopía que ya habíamos hecho mención, ¿sí? E incluso en un momento dado, pues la queiloscopía también, ahí están los labios también que nos permiten en un momento de establecer pues elementos de identidad. Esto es en cuanto solamente ese tejido blando. Sin embargo, en cuanto al tejido óseo, pues también la mandíbula como tal nos va de elementos morfológicos y anatómicos que nos condicionan una aproximación a una raza, a una edad, a una talla. Entonces, estos elementos son importantes y no los vamos a perder de vista. ¿Algún comentario hasta aquí, licenciados? ¿Vamos bien? Bien. Vamos bien, doctor. Pues gracias, muy amable. Vamos a empezar a tratar una definición, dónde podemos aplicar y qué técnicas son las que tenemos al alcance. Y aquí vamos a poner ahora sí sobre la mesa, o nuevamente sobre la mesa, estas debates que hemos estado llevando a cabo. Estas técnicas. Necesariamente tiene que ser un odontólogo forense el que pueda obtener esos datos o
en el ámbito médico o criminalistas en un momento dado pueden ayudarse de estos datos. Entonces vamos a irnos por ahí. Primera circunstancia, vamos a tratar de dar una definición que pues por lo tanto sea comprensible. Les presento esta. Estomatología forense, primero que nada coincido, precisamente le preguntaba a Ricardo también, especialidad. Es una especialidad como tal, que parte en primera instancia de esa licenciatura en estomatología para que en un momento dado se convierta ya en un conocimiento mucho más refinado, más aplicado. Es la estomatología forense. Aplica esos conocimientos del ámbito dental estomatológico y aquí les presento correcto manejo, examen y valoración de las pruebas bucodentales en el interés de la justicia. Muy laxa la definición para que la tratemos de entender y sobre todo su aplicación. Y obviamente tiene una relación directa, obviamente, en el ámbito criminalístico, toda vez que nos va a apoyar a coadyuvar en la investigación y comprobación de ciertos delitos. Habíamos comentado también el hecho de mordidas, que vamos a revisar el tema de hoy también. Vamos a darle una repasadita a este elemento también que es tan rutinario en las lesiones. Ahora bien, les había comentado también al inicio, elemento primordial, la confronta. No hay otro. Tenemos que establecer elementos comparativos para que en primera instancia el tema primordial es la identidad de personas, vivas o muertas. Pero tenemos que hacer comparación. Y ayer, en la sesión del martes, se estuvo comentando mucho y se estuvo reforzando mucho la necesidad de buscar base de datos. Podemos establecer todas las técnicas que queramos, hacer todas las técnicas que estén a nuestro alcance. Sin embargo, aunque tengamos ya en software todo este elemento es de recolección, son recolección de datos. Pero ¿contra qué lo vamos a confrontar? Ese es el punto primordial. A final de cuentas, yo puedo tener el mejor software, pero ¿contra qué lo alimento? Y después, ¿contra qué confronto? Ese es el primer problema que tenemos que en consideración. Y no solamente en el ámbito técnico. Podemos incluso, ahí está, con otras técnicas dentales, la radiografía bucodental. Tal vez en algún momento hemos acudido a tratamientos odontológicos y nos pide nuestro médico tratante, nuestro odontólogo, en primera instancia, esa radiografía. Esa radiografía, obviamente, desde el punto de vista médico, le aporta datos, pero también a nosotros ya nos está implicando algunos datos importantes en cuanto a valoración de esos elementos anatómicos denominados órganos dentarios. Presentes, ausentes, condiciones, malformaciones, suposiciones. En este caso todavía están presentes terceras molares, pero no han erupcionado. Colocación de amalgamas. Todos estos elementos que en forma individual y en su conjunto, en la suma de todos, pues ya nos permiten establecer elementos de identidad. Obviamente, esta cavidad oral, en su particularidad, tiene un sinnúmero de terminología que vamos a aprender a utilizar con sus compañeros odontólogos. Ellos la manejan muy bien. Amalgamas, presencia de inserciones, qué tipo de amalgamas, incrustaciones, todas estas condiciones que incluso hasta por la característica del material se puede en un momento dado establecer identidades. No, ya no sé a quién, ya no es tan común, yo no lo he visto ya en forma particular, pero que se condicionen esas amalgamas, esas incrustaciones de oro, plata, incluso hasta de diamantes, se asociaba también incluso con circunstancias hasta condiciones económicas, o en grupos muy específicos donde se daba esta característica. Ya también se va perdiendo, tal vez la condición económica que vivimos no nos los permite, pero es un elemento de identificación. Pero no solamente, como hablábamos al principio, es el solo órgano dentario. Elementos o técnicas para obtener en un momento dado rugoscopía. Esas rugas que también nos permiten en un momento dado en casos muy específicos, ejemplo, carbonizaciones,
con la obtención de un elemento de confronto. Y aquí es donde en un momento dado viene el primer debate que les ponía sobre la mesa. Necesariamente tiene que ser un odontólogo, un estomatólogo forense, quien obtenga esta prueba, quien obtenga este moldeado. O podemos ser médicos, podemos ser criminalistas, que en un momento dado obtengamos esta muestra para que posteriormente ya el especialista como tal la analice. ¿Qué piensan de licenciados? ¿Cuál es el primer acercamiento? ¿Qué piensas? Henry Lozano, ¿no he tenido el gusto de estar contigo? Henry. Guadalupe. Sí, doctor, adelante. ¿Qué tal, Guadalupe? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios aquí. Qué bueno, Guadalupe. Qué gusto. Oye, felicidades, Guadalupe. Tú eres de los que dices, sí, yo sí la aviento con todo y cámara. Muchas gracias, doctor. Aquí estamos a la orden. Excelente. ¿Qué piensas, Guadalupe, de este primer planteamiento? ¿Quién debe tomar esta muestra, este molde? ¿El perito realmente especializado, stomatólogo forense, clínico o médico? Considero que directamente el especialista, el estomatólogo, que es la primera persona que va a tener contacto directamente pues con la parte pues ahí de la persona, ¿no? Ya sea el vivo o el muerto, como lo comentábamos. Ok. ¿Y la argumentación sería, Guadalupe? ¿Perdón? ¿Y la argumentación de por qué específicamente el estomatólogo? Pues porque tiene la especialidad como tal, el área o la carrera enfocada a ese fin. Ok. Pero en un momento dado, Guadalupe, y ese es el tema de debate, es solamente esta es la técnica para obtener el moldeo. No hablamos de la interpretación, que esa es otra cosa, ¿no? Claro. Pero sin embargo, este es solamente obtener este moldeo. Tal vez no requiere tanta complicación. Hay que estarla practicando, obviamente, para mejorar la técnica, pero no es tan complicada en un momento dado. Segundo, gracias, Guadalupe, muy amable. Bien, en mi opinión, perdón, Ricardo, adelante, Ricardo, por favor, en lo que leemos aquí a Paul Monroy. Doctor, en este caso sí es necesario, bueno, para la toma de modelos, la aplicación del profesional, ¿no? En este caso, el especialista. Básicamente por tres motivos. Bueno, el primero es que cada perito tiene su ámbito de trabajo, y en este caso corresponde al odontólogo forense. Ahora, segundo, es el manejo y el conocimiento de los materiales y la técnica, debido a que esta Perdón. técnica de toma de impresiones puede ser desestimada en un juicio si es que no se comprueba que ha seguido los pasos adecuados. Además, hay que tener en cuenta que cada material tiene un grado de contracción distinto. Entonces, si no se maneja en los tiempos adecuados o en la técnica adecuada, se va a causar una distorsión total de todo el modelo que hemos podido llegar a tomar. Entonces, por eso es muy importante que tome un profesional especializado en el área. No cualquier persona puede hacerlo, al igual que no cualquiera puede tomar una radiografía, no cualquiera puede tomar unos modelos. Y ahora, Ricardo, fíjate todavía, gracias, Ricardo, bien importante tu consideración. Carla, muy amable. Y todavía se complica más, porque entonces la circunstancia es, ¿tendremos estomatólogos forenses en cada servicio médico forense? Ese es el otro tema también. ¿Tendremos personal adecuado, capacitado? Y realmente, como lo mencionaba Ricardo, con la especialidad, con la acreditación académica para poder establecer este tipo de elementos. Constante que sí, Pau, totalmente de acuerdo. Ese es el otro problema, ¿eh? Porque al final de cuentas, bueno, pues no hay tanto problema. Sí, pero incluso hasta el material, como lo comentaba Ricardo, tiene sus dificultades técnicas. Y sobre todo, yo recuerdo muy bien cuando iniciábamos estos procedimientos, el material estaba más o menos en un rango todavía medio en cuanto a circunstancia económica del originato. No era tan complicado de acceder, los compañeros odontólogos compra que es un poquito más económico, pero de buena calidad. Sin embargo, empezó a salir pues, el material chino, ¿no?
más accesible, pero de muy baja calidad, y se fragmentaba rapidísimo. O sea, en lugar de que realmente se hiciera el alginato de una consistencia adecuada, se ponía muy arenoso, ¿no? Y no me servía. Y de bien dice, lo barato está lo caro, ¿no? Y obviamente era el problema del material, el reconocimiento del material. Pero todos estos elementos se van jugando, ¿no? Y muchas veces obviamente también influyen, porque a final de cuentas, pues en estas circunstancias de la logística que nos pueden o podemos solicitar, necesitamos alginato en nuestro área de trabajo. Sí, pero hasta el alginato hay que saber pedirlo, ¿no? Sí, y la calidad del alginato, para los administradores, pues el más barato, el chinito, véngase para acá. Pues sí, fue muy barato, pero no nos funcionó. Y fue una compra que desafortunadamente pues se fue a la basura porque no servía. Se trataba de modificar, de hacer un poquito más de alginato, independiente de las cantidades, no fraguaba adecuadamente. Entonces sí también es importante esa característica del material que vamos a utilizar. Ahora bien, casos específicos también, ¿no? No el hecho de que tengamos el recurso a la mano, como sería en este caso, tomar muestras, tomar un moldeo, y solamente en todos los casos, también debe tener su indicación muy precisa. ¿En qué casos está indicado carbonizaciones? Donde en un momento dado elementos o otros elementos de identificación no sean tan, ya no estén tan presentes o estén en muy malas condiciones. Sobre todo, porque recuerden, que si no tenemos por lo menos una afiliación, si no tenemos una ficha de caracteridad, pues menos vamos a tener elementos de rugoscopía. Por lo tanto, entonces, peor tanto. Pero no solamente rugoscopía, tenemos como en un momento dado un muestreo adecuado, un moldeado excelente, pues nos da muy buenos elementos de identificación. Siempre y cuando nos regresemos a la primera, que es el elemento de confronto. De otra manera, no. Sin embargo, en este caso, tenemos ahí elementos de identificación. Ahora viene el otro problema, la terminología adecuada. Carla, ¿cómo estás? Muy bien, maestro, muy buenas noches. Muy buena noche, Carla. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, maestro, saliendo del Excelente. trabajo, pero aquí le vengo escuchando en el celular. Qué bueno, me da gusto, Carla. Carla, Dígame usted, ¿qué maestro. tipo de elementos de identificación observas en la imagen? Es la dentadura y tiene creo que tiene como dentadura, o sea, es parte de una dentadura postiza, las amalgamas de color plata. Así es. Gracias, No alcanzo a ver muy bien, maestro, porque no te preocupes, no pasa pero nada. sí, maestro, muchas gracias. Adelante, Ileana. Yo observo que es una prótesis metálica. Es lo que se nota ahí. Metálica. Dice placa mecánica, placa mecánica. Ok. Ajá, Estamos sí. en graves problemas. Ricardo. La terminología que perdón, se me fue la señal, ¿ah? Sí, maestro, un poquito. Sí, maestro, ya le A ver, escuchamos. ¿ya? Pero ya no tienen la presentación, ¿verdad? Sí, Sí, está la podemos ver. presentando.
¿Sí? Sí, sí se sigue viendo. Ah, ok, gracias, perdón. Sí, aquí me reportó que se fue la señal, ahí está. Ok, gracias, muy amables. Les comentaba, se va y viene la señal. Sí, una disculpa, sí he estado toda la tarde con el problema de internet, una disculpa, no hemos podido mejorar. Sí, bueno, es una queja diferente, pero bueno, es indispensable, obviamente, la presencia del estomatólogo forense. Él nos va a decir muy bien cuál cuadro, cuáles son los órganos. Es su área. Sin solamente sindología, es todo. Pues por todo esto tenemos la obligación de conocer algo mío. Y en esa imagen también nos está dando elementos que en un momento dado nos pueden establecer, pues, estado de salud de esa dentadura. ¿Qué estado de salud tiene? Limpieza de... Muy mal. Mencioné, tenía que seguir escuchando muy mal. Sí, se corta el audio. Ah, les propongo algo. No, no se vayan a ir ustedes. Voy a salir de la sesión. Pero voy a hacer lo siguiente. A ver, ¿me están escuchando mejor? Sí, doctor, ahí se escucha súper bien, ahí ya mejor. Sí, doctor. Yo creo que es porque proyecta y tiene su cámara, muchas veces como las dos jalan las dos imágenes, Así muchas es. veces la voz se queda plasmada y la imagen también. Ujú. A ver si, yo creo que aquí voy a escuchar mucho mejor. Ahí ya se escucha bien, Doc, ya nada más hay que presentar, se ve su imagen. Ahí se ve perfecto, Doc. Excelente. Ok, muy bien. Gracias, muy amables. Pues una disculpa nuevamente, voy a dar la presencia de material dental, material de tratamiento. Nos puede dar incluso información, las condiciones de esos órganos dentales. Socioeconómica. No debemos dejar de lado que no precisamente porque estemos en una circunstancia de deprivación social, quiere decir que exclusivamente voy a tener una mala higiene. También en estratos altos se puede dar esta condición por una circunstancia de cabeza o cultural, como quieran, pero se puede presentar. Sin embargo, pues la lógica, la estadística nos dice que esto es más común en ciertas circunstancias de privación económica. ¿Qué más podemos obtener a simple vista de estos órganos dentarios? Obviamente nos pueden también dar acercamientos a una estimación de edad en cuanto a la presencia de los órganos dentarios, desgaste, inclusive
Vamos a ver. Aquí les presento otra imagen. Vamos a ver. Ahí la tenemos a la vista. Pau Monroy, ¿cómo estás? Hola, maestro. Buenas noches. ¿Qué tal, Pau? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno, Pau. Olvídate de los órganos dentarios, Pau. Alrededor, el tejido blando de esta imagen, ¿qué estás observando, Pau? ¿En qué condiciones se encuentra el tejido blando? Estamos hablando de fenómenos cadavéricos. Más o menos, ¿en qué periodo de los fenómenos cadavéricos lo puedes ubicar? Bien, checa los cambios de color. Ya tienes por aquí un color medio verdosón, negro. Si cuando ya encontremos cambios de color tan acentuados, periodo cromático. Inicia con el periodo cromático, cambios de color, ¿sí? Y posteriormente ya el periodo enfisematoso, donde ya se empieza a perder este tejido blando. Observen entonces, Pau, observen muchachos, cómo se observa la pérdida de tejido blando. Aquí no, entonces es la importancia del criterio pericial. Me voy a centrar solamente en lo que es la cavidad oral en cuanto a órganos dentarios. Ya la presencia de tejido blando a nivel del paladar, pues ya se perdió por las mismas condiciones de putrefacción. Por lo tanto, ya no me tengo que establecer ahí. Y está necropsiado, así es, César, bien, bien, César. Todas estas características nos pueden ayudar a determinar en un momento dado algunos elementos de identidad. Estas características no es muy común, no es lo rutinario, pero cuando encontramos o nos tenemos un caso donde se dio una carbonización, ya sea por un tránsito aéreo, por un tránsito terrestre, por cualquiera de estos elementos que condicionan la pérdida de la vida y se desarrolla un evento de carbonización, pues obviamente todavía es mucho más complicado, no solamente el abordaje en cuanto a la identidad. Ya comenzamos con problemas en cuanto a establecer la causa de muerte. ¿Cuál es la causa de muerte? La presencia de estas quemaduras ya prácticamente con carbonización o todavía había deflagración, humo, por lo tanto, aspiró y se encontraba en tráquea. Sin embargo, obviamente también, pues tenemos que solicitar un examen que nos permita determinar la presencia de monóxido de carbono positivo y en cuánto. Entonces, antes, así es, mi estimado César. Esta es la importancia también. Tenemos carbonizado, pues ya tenemos una causa de muerte. Oye, que en un momento dado haya sido condicionado por otro elemento. Así es, Henry. Está establecer el agente. Porque una cosa es lo que estamos viendo como resultado de la exposición a esa elevada temperatura, que puede ser el fuego directo, pero ¿cuál fue el factor acelerante? Gasolina, tiner, leña, ¿qué caramba fue lo que desarrolló este aumento de temperatura y que tuviera contacto con este individuo? Es decir, el proceso de la investigación es mucho más complejo que eso. La causa de la muerte, carbonización. ¿De qué se murió? De arriba. No, espérame, así no es. Es todo un proceso metodológico que tenemos que establecer. Y aquí nuevamente interviene, en estos casos es fundamental, pues la presencia de el estomatólogo forense. Y como habíamos comentado, en los diferentes estados que encontremos cadáveres, va a apoyarnos también en forma muy importante y junto, en este caso, con antropología física forense, para que la suma de todo este conocimiento nos dé mayores acercamientos a estos elementos de identidad. Observen, en estos casos, si bien en un momento dado
tenemos fragmentos de tejido óseo, tenemos elementos anatómicos que nos permiten establecer acercamientos a una estimación de edad, a una estimación de sexo, para poder corroborar o confirmar esa primera hipótesis que tenemos en un momento dado. Por lo tanto, tampoco se vuelve no válido que argumentemos en primera instancia cuando tenemos este tipo de eventos, no tengo suficiente información. No, si la tenemos que hacer un esfuerzo doble, triple, pero vamos a buscar qué elementos son los que me pueden ayudar. Recuerden que podemos establecer alta, mediana y baja probabilidades. Por lo tanto, no es fácil decir no puedo. Mejor tratamos de hacer esfuerzo y caigo en una baja probabilidad. No a la salida da fácil de que un informe pericial porque no puedo más. No, espérame. Hay que ver hasta dónde podemos y hasta dónde no, pero siempre haciendo nuestro mejor esfuerzo. ¿Algún comentario? Perdón, porque ahora sí como que ya no los veo, me pierdo ahí. ¿Vamos bien? Sí, maestro, todo bien. Gracias. Ahora bien, vamos a empezar a hablar un poquito del tema de este elemento de asociación víctima-victimario. Y vamos a centrarnos sobre todo en lo que es la mordida. Esta mordida que en un momento dado nos va a permitir establecer esa identificación, ese vínculo entre víctima y victimario, que es la mordida, esa huella de mordida, tiene también sus estudios muy particulares. Recuerden que podemos tener mordidas tanto de origen humano como de origen animal. Y seguramente dice, bueno, la de un tiburón pues, grandota, la presencia de los bordes de la lesión, las profundidades, los bordes regulares, irregulares. Sí, claro, todos estos acercamientos nos permiten fácilmente discernir. Sin embargo, el tema es mucho más complicado cuando las mordidas son de origen humano. Porque entonces aquí empezamos a hablar de 3 características o 4 características muy básicas que tenemos que considerar. Pero no podemos dejar pasar por alto, pues primero entender qué es la mordida, cuáles son sus mecanismos y qué órganos están involucrados. Por lo tanto, entonces primero hay que entender la mordida. La mordida es un efecto de presión y tracción. Es decir, primero hacen presión los órganos, en medio queda el órgano afectado y posteriormente se hace un movimiento lateralizado. Presión y tracción. Por lo tanto, se vuelve, adelante por favor, Carlos, se vuelve una contusión compleja, tiene un doble mecanismo. Esa es la primera consideración que debemos de tener en mente, licenciados. La mordida humana tiene un mecanismo doble, por lo tanto, es una contusión compleja. Presión, tracción. Después, perdón, hay que ubicar los órganos dentarios. ¿Qué órganos dentarios son los que están presentes en la mordida? Me voy a permitir regresarme un momento, licenciados, para que ubiquemos estos órganos y esto nos permite entender un poquito más esto que voy a platicar con ustedes. Vamos a ver funciones específicas de estos órganos dentarios y cómo se traslada estas características a la piel, en caso de la mordida humana. Incisivos. Los incisivos, en cuanto a sus características morfológicas, tienen un borde, que es un borde cortante, ese borde del incisivo, el borde incisario. Su función precisamente es esa, cortar, ¿sí? Cortar la comida, hacer presión y cortar. Después tenemos lo que son los caninos. Estos caninos de forma triangular lo que hacen es desgarrar al momento de hacer el movimiento de tracción. Es decir, los incisivos presionan y posteriormente los caninos desgarran. Solamente corto y después desgarro con los incisivos para posteriormente intervengan ya los órganos dentarios posteriores, es decir, premolares y molares, cuya acción va a ser
triturar en un movimiento de machacamiento continuo. En esos 3 momentos, si ubicamos las características específicas de estos órganos dentarios, se van a traducir en la piel. Es decir, va a ser un calcado propiamente dicho. ¿A qué me refiero? Y ojo, ahorita vamos a ver algunas variables, pero en la generalidad, cuando están involucrados órganos incisivos y caninos, quiere decir que la región afectada, el segmento corporal afectado, es muy corto. Es decir, está involucrado un dedo, está involucrado una mano, está involucrado un hombro, un brazo. Segmentos donde la apertura de la cavidad oral, que no va más allá de 45 grados, me permite hacer esa prensión. Y por lo tanto, quedan plasmados los órganos dentarios. Se hace un calcado inmediato. Ahora bien, cuando entendemos estas circunstancias, este mecanismo entonces pasamos al tema más complejo. Tenemos que discernir tipos de mordedura. ¿Cuántos tipos de mordedura son los que podemos estar planteando? Podemos tener mordeduras de agresión, mordeduras por defensa. Podemos tener mordeduras tipo autolesionismo y las últimas que son mordeduras eróticas. Cada una de estos tipos de mordedura tiene sus características particulares. Sin embargo, hay algo que las une, que es la intención. Y eso es precisamente lo que tenemos que tomar en consideración. ¿Cuál fue la intención que tenía la víctima o el victimario al causar esta mordedura? Esa es la parte primordial que vamos a partir para el análisis y la conclusión del tipo de lesión que estamos estudiando. La intención. Y aquí, sí, por favor, les voy a pedir el día de hoy que, así como los voy llamando, ojalá ahora sí puedan poner su cámara, por favor, para que hagamos esto un poquito más dinámico ahora sí. ¿Quién quiere ser el primero? Vamos a platicarlo, no es examen, no es nada. Por favor, siéntanse con la confianza de expresarse, no pasa absolutamente nada. Dafne, ¿cómo estás, Dafne? Hola, Dafne. Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal, maestro? Buenas noches. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Muy buena noche. Bien, aquí algo ocupadito porque llegamos tarde del trabajo, pero ya estamos aquí conectados. Qué bueno, ¿y todo bien? Sí, todo bien. Excelente, Nicolás. Estamos platicando, Nicolás, del tipo de mordida, de los tipos de mordida. Sí. Estábamos comentando la mordida tipo agresión, la mordida por defensa, la mordida de autolesionismo y la mordida erótica. Ajá. Vamos a platicar de la primera mordida, la tipo agresión. Muy ¿Qué es bien. lo que buscas? Vamos a ponerte en la imaginaria, mi estimado Nicolás. ¿Qué Bien. es lo que buscas tú, Nicolás, al morder por agresión? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieres condicionar? ¿Qué Bueno, quieres pensando causar a la como el víctima? agresor, la persona que quiere causarle un daño a otra, ya me viene a la mente que lo primero que buscaría es dejarle una marca a manera de que esa persona se acuerde de mí cuando vea esa marca o la sienta, al tacto, ¿no? Cuando te toque se acuerde de uno. Es una manera como de impregnarle una firma o impregnarle un recuerdo. Bueno, Por lo tanto, Nicolás quiere causar un daño, sí, un daño un poco más un dolor, permanente. ¿verdad? Sí, Quieres causar un dolor, quieres causar un daño. Por lo tanto, Nicolás, si tú mordieras por agresión, ¿vas a dejar que la víctima se vaya o vas a estar cerca de ella y vas a causarle mucha molestia, mucho dolor? no, pues en principio causarle mucho dolor, lo más que se pueda y Lo más que se pueda. sí, Ahí está, entonces, fíjense, vamos a manejarlo por variables. Vamos a manejar de una manera un tanto, pues, muy rudimentaria, si quieren,
crucecitas. Vamos a manejar el juego de las 5 cruces. 5 cruces es lo máximo, ¿eh? Por lo tanto, entonces, ¿cuántas cruces del 1 al 5? ¿Cuánta fuerza vas a aplicar en una mordida por agresión, Nicolás? Yo creo que 6. 6, sí. Mucha fuerza, ¿verdad? Porque Más quieres que se causar pueda. mucho dolor. ¿Sí? Quieres causar mucho dolor, mucha fuerza. Segunda variable, mi estimado amigo. Tiempo. ¿Va a ser un tiempo corto o un tiempo largo en cruces? ¿Cuántas cruces? Yo creo que entre 4 y 5 en cuestión de tiempo. Así es. Tú no quieres que la víctima se vaya. Quieres que esté cerca, que es mucho tiempo para lastimarla más. Ese es tu objetivo, dejar una marca. Por lo tanto, si tenemos mucha fuerza y mucho tiempo, esta marca que tú vas a dejar en la piel, ¿cómo va a ser? ¿Una marca leve, una marca moderada o una marca profunda? Una marca profunda, incluso hasta con algunos detalles de desgarre. Así es. Se va a trasladar toda esa intención en la marca, profunda y desgarre. Así es, Henry. Vamos a dejar características muy específicas. Ahora viene otro parámetro. ¿En dónde se muerde más frecuentemente por agresión? ¿Dónde vas a morder por agresión, Nicolás? ¿En qué región anatómica? Pues la que esté más a la mano, pues el rostro. Cara, exactamente. La cara es el número 1. ¿Dónde más, Nicolás? Brazos, Brazos, perfecto. ¿Dónde más? piernas y posteriormente, pues ya el abdomen, tórax. Cara, brazos e inclusive manos. En ese orden, esa es la triada en la mordida por agresión. Cara, Brazos, manos. brazos, manos. Esa es la parte estadísticamente más frecuente. Muy bien. En este sentido, vamos a seguir entonces con este juego, con este jueguito que tenemos de las cruces para que sea un poquito más digerible. Gracias, César. Muy bien. Vamos a ver. ¿Quién más? ¿Quién más quiere participar? Lo vamos guiando, lo vamos apoyando entre todos, no se me angustien. Perdón, es que sí está como Chito A. Pau, adelante, Pau. Hola, Pau Monrío, ¿cómo estás? Hola, profesor. Pau, a ti te tocó la fácil, ¿no? Una mordida de defensa. De defensa. ¿Qué quieres buscar con morder por defensa, Pau? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu intención? Pues salvarme de alguna agresión. ¿Sí? ¿Tú quieres que esa persona que te está agrediendo, la quieres tener cerca o la quieres alejar? Pues primero tenerla cerca para morderla y después que se aleje. Que te suelte y vámonos, que huyas, ¿no? Que tú te alejes, Sí. ¿verdad, Pau? Ahí vamos bien, perfecto. La intención ya está clara. No es que te quedes cerca de, es alejarte o que se aleje por la acción que estás haciendo, al morderlo por defensa, porque estás defendiendo de una agresión. Por lo tanto, entonces, Pau, ¿cuánta fuerza del 1 al 5, con cuánta fuerza vas a morder a esa persona que quieres que se vaya? 5. 5 cruces, coincido contigo. Necesitas mucha fuerza para decir, vete, no me estés molestando, córrele. Tiempo. ¿De cuántas crucecitas? ¿Requieres mucho tiempo, poco tiempo? ¿Cuántas crucecitas le pondrías de tiempo? Yo pondría como un tiempo de 3, Así es. porque es rápido. Es Soltarlo. rápido. Exactamente, Pau. Es una mordida con mucho tiempo, con mucha fuerza, pero poco Pero tiempo. rápido. Que no quieres que se quede, ¿verdad? No. Perfecto. 3, vamos muy bien. Ahora bien, ¿qué marca vas a dejar? ¿Leve, moderada o profunda? Profunda. ¿Profunda o mediana? ¿No? Porque acuérdate que Mediana. no hubo tanto tiempo, ¿no? Bueno, sí, no hubo tanto tiempo. No hubo tanto Moderado. tiempo, mucha fuerza, pero poco tiempo. Es una marca entre Puede ser moderada. y profunda, pero es más profunda, como dice Guadalupe Camarillo. Bien, ¿en dónde? ¿Dónde vas a morder ese malandrín que te estaba molestando?
en la cara o brazo. Exacto. Brazos. Porque recuerda que es lo más accesible. Te está sujetando. Te está sujetando y por lo tanto cambia. Seguramente vas a morder los brazos, manos. Esa es la parte más accesible. Pues, obviamente podemos morder donde sea, pero la parte más accesible, la que te está agarrando, es la que vas a intentar morder. Y por lo tanto son brazos, son manos. Muy bien, bien. Henry dice, inclusive hasta cuello. Depende de cómo estén, en qué cercanía tengas. Muy bien. Gracias, Pau. Muy bien. Oye, Pau, pues tú ya que andas por aquí, ¿quién quieres que nos apoye? A ver. César, ¿Perdón? César. Don César. César. ¿Conste, César? No le puedes decir que no a una dama. Y dice Pau que prendas tu cámara. Dice. No te preocupes, César. ¿Audio tienes? Ok, perfecto, para que te escuchemos, mi amigo César. Vamos a ver, César. A nuestro amigo César le toca la mordida de autolesionismo. ¿Qué es lo que busca César Cruz con esa mordida? ¿Qué es lo que buscas al causarte una autolesión? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres causarte dolor, César? ¿No sería autovictimizarse? Claro. ¿Y para qué la queremos, Dafne? Ah, ya está aquí, Dafne. Órale, pues, dale, Dafne. Y ahorita vamos con el teniendo, no te ves a ir, ¿eh? Dafne, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres causarte dolor? Puede decir que sí, pero más que nada eso de autovictimizarme para causar pues lástima o causar o llamar la atención de algún cierto punto. Así es. ¿Y a través de qué dejó? Acreditar una agresión de la persona. Exactamente. Lo que queremos es dejar una marca, ¿no? Es esa marca lo que queremos dejar. Y por lo tanto, entonces, Dafne se va a hacer una autolesión. Dafne, dejar una lesión para inculpar a alguien. Claro, así es, Pau. Dafne, ¿con cuánta fuerza te vas a morder? Ya sabes, los abogados cómo son, te aconsejaron, muérdete para que vayas a denunciar. ¿Cuánta fuerza vas a aplicar para morderte, Dafne? Acuérdate que tenemos crucecitas. ¿Cuántas cruces? De 1 al 5, ¿cuántas? Pues si yo me llegara a morder sería como un 4, es hasta donde yo puedo aguantar. Y seguramente va a ser menos, ¿eh? Sí, bueno, sí depende también de la zona y qué tan doloroso quieres o qué tan profunda quieres la mordida, o sea, la marca. Porque acuérdate que tú no quieres solamente la marca, ¿no? No te quieres causar dolor, no quieres lastimarte, no. Quieres una marca, nada más. Como defensa funcional mecánica de lesiones, así es. Bien, César. Por lo tanto, entonces necesitamos la marca. Es poco tiempo. 2 cruces, tal vez 3 cruces, perdón, muy poquita fuerza, muy poquita fuerza. ¿Y cuánto tiempo, Dafne? Tiempo. Yo creo que 1 minuto o menos. ¿En cruces cuánto? ¿Perdón? En cruces, ¿cuánto tiempo sería en tiempo? 1, 3, 5 cruces, ¿cuánto? Yo creo que 3. ¿Qué creen? Es la mordida que también tiene mucho tiempo, porque te vas a morder con muy poquita fuerza, pero necesitas dejar mucho tiempo los dientes ahí para que la marca se quede bien definida. Necesitas esa marca que se visibilice muy bien, pero que no te duela. Por lo tanto, muy poquita fuerza, pero mucho tiempo. Ahora bien,
Exacto, porque queremos la marca. Por lo tanto, esa marca, ¿cómo va a ser? ¿Leve, moderada o profunda? ¿Cómo sería, Dafne? Moderada. Más bien sería entre leve y moderada, César. Exacto, leve, moderada, leve. Es más leve a moderada, porque recuerden que no aplicamos tanta fuerza. Fue mucho tiempo, pero la fuerza es muy leve. Lo único que quiero es la pura marca, nada más, nada más. Oye, Dafne, la gran pregunta, ¿en dónde te vas a morder? No me salgas con el cuello, ¿eh? No, yo creo que sería mi brazo. Para más rápido, el brazo. Partes accesibles, en la pierna, pues, tal vez, ¿no? O sea, bueno, a mí, yo ya que estoy viejito, Pablo, imagínate, me da el calambre primero. Pero normalmente son partes accesibles, ¿no? Manos, brazos, la parte más accesible que yo encuentre para poder dejar esa marca. Y hay un dato importante, ¿cuál creen que sea más predominante? ¿Mano, brazo derecha o mano, brazo izquierda? ¿Cuál? El izquierdo. Así es el izquierdo, ¿eh? Es totalmente izquierda. Bien, muy bien. Pues, licenciada Tenier, ¿qué cree? ¿Cuál te toca, cree? ¿Cuál crees que te toca? Sí, creo que la erótica, ¿no? Exactamente. Preparando el viernes, viene la mordida erótica. Tenier, San Google, ¿qué te dice? ¿Para qué la mordida erótica? ¿Cuál es el objetivo de la mordida erótica? Bueno, supongo que hay algunas parejas de que pues sienten excitación cuando se muerden entre ellos, Ujú. pero no debe de ser ahora sí que pues tan, de una manera tan fuerte, sino por así decirlo, entre leve y moderada. Pero entonces el objetivo es el placer Ujú. y causar dolor para sentir placer. Así es, Pau. Entonces, el objetivo es causar placer. Busco el placer a través de un dolor. El problema es cuánto dolor. Porque para tener, que puede tener un componente por ahí de conducta de expresión sexual sadomasoquista, mediana. A lo mejor para César, no, pues con una poquita de mordida ya con eso, ya está bien. No, pues a mí no me gusta, o sea, es diferente. Pero vamos a tratar de explicarlo un poquito más en cuanto al estatus. Aquí no es realmente un problema legal, es un problema de conducta. En cuanto a la fuerza, ojo, Aitení, ¿con cuánta fuerza? ¿Quieres morder o ser mordida, Aitení? No, ninguno me gusta eso. No me gusta llevarme tan feo. Yo no juego, ok. Yo no juego. A mí a la antigüita, a base, a papás, pero Sí, nada. no, profe, no, la verdad no. Yo hasta le he dicho eso a mi novio. Me haces una de esas cosas y te golpeo, la verdad. Sí, qué necesidad. Cero violencia, exactamente, Noemí. Ok. Pero fíjense cómo tenemos problemas, ¿eh? Porque aquí, así como maneja el teniente, no, pues yo no. Henry me puede decir, no, pues a mí yo quiero 3 cruces. Noemí, yo quiero 5. César dice, no, pues a mí poquitito. Tiempo. Bueno, fuerte, pero muy poquito. No, a mí fuerte y mucho tiempo. Es una conducta totalmente individual. Y ya ni siquiera hablar de en dónde. No hay ni siquiera algo específico, ¿no? Es totalmente una conducta donde se debe ejercer, pues obviamente, la libertad. Si es entre parejas románticas, sería poco dolor. Apenas se puede sentir, pero si es de una persona, permítanme, porque ya me estoy poniendo aquí en los comentarios, ¿cómo son de veras, eh? Pero si es una persona muy dominante, violenta, muy dominada, bien, así es, sadomasoquista. Erótica, a lo fuerte y mucho tiempo. ¿Ya se fijaron? ¿Ya se fijaron cómo son? Estábamos hablando de agresiones y de defensa y
todo muy tranquilito. Ah, salió la mordida erótica y se desbordan los comentarios. Ay, sí, ¿verdad? Se me hace eso, Jonathan, que vamos a tener por ahí exactamente, nos andamos proyectando. Se me hace que vamos a tener por ahí un módulo de sexología forense para que sea más amplio todo esto, ya que vi que les gustó. Un módulo de sexología forense. Porfis. Ok, entonces, aquí, gracias, Etenir. Si nos damos cuenta, entonces, licenciados, como en un momento dado, tampoco es así como que la receta de cocina nuevamente. Busquen estos elementos y esto les va a decir que es de defensa, agresión, de autolesionismo erótico. No es receta, pero sin embargo, es variable, diríamos principiante o adicto. Sí, Alfredo. Obviamente, esto nos lleva a establecer elementos que nos dan aproximaciones importantes a establecer el tipo. Ahora bien, en cuanto tengamos a la vista una mordida de origen humana en cualquier zona anatómica, la primera recomendación es, hay que fijar fotográficamente. Y fijar fotográficamente con parámetro métrico. Es prácticamente una obligación fijar con parámetro métrico. Y la razón es que recuerden que la piel posterior a la agresión de este mecanismo de presión y tracción va a inflamarse. Y por lo tanto, esa inflamación me va a condicionar un aumento en la huella de la mordida. Y por lo tanto, entonces, si yo no la fijo de una manera adecuada fotográficamente, si llego a tener elemento de confronta, puede no coincidir al momento que hago la réplica con el moldeo. Esa es la recomendación. Y ahorita vamos a hablar de este tema, Alfredo, porque es bien complicado también. Ese elemento añadido, que es el ADN, la saliva. En primera instancia, entonces, fijar fotográficamente, obligación y con parámetro métrico. Segunda recomendación, hay que hacer una descripción muy, muy precisa en cuanto a formas, tamaño, características particulares, coloraciones, ¿qué involucró? Así es, hay que fijar porque desaparecen, no es bien. Y por lo tanto, entonces, hay que describir también, sí, las profundidades. Se involucró solamente piel, si hubo ruptura de piel, si rompió solamente piel, llegó a tejido celular o incluso hasta llegó a tejido muscular o incluso si hubo amputación de algún segmento corporal, dedo, oreja, segmento de oreja. Esto es bien importante, licenciados. Es bien importante para que tengamos mucho mayores elementos de confronto. Y el tema que está poniendo sobre la mesa nuestro compañero Pablo, ese elemento añadido o esa evidencia añadida que es ADN, saliva. Es cierto, Pablo. En estas condiciones seguramente podemos encontrar saliva. Sin embargo, ¿cuál es la limitante que tenemos en la investigación de este elemento añadido, de esta evidencia añadida? El factor tiempo, la temporalidad. Recuerden que la saliva, si bien en un momento dado tiene grandes aportes por las células epiteliales de la boca, se trasladan a la saliva, tenemos grandes elementos de ADN. Es cierto. Sin embargo, esta saliva, al estar expuesta al medio ambiente y al estar expuesta con el oxígeno, comienza un proceso de oxidación. Se empieza a degradar esta muestra. Por lo tanto, nuestro área crítica, nuestra zona crítica de temporalidad se ve muy reducida en factor que se va a degradar. Y por lo tanto, entonces, la limitante se vuelve en factor de horas. Posterior a una agresión en cualquier región anatómica y que se haya dejado saliva, nuestra limitante de tiempo está máximo, pero máximo 3 horas. Después de 3 horas, recuerden que la oxidación, la sudoración propia va degradando esa muestra, ya muy limitada. Y desafortunadamente, en un caso de delito sexual, hubo mordida, hubo traslado de saliva, hubo principio de intercambio, sí, pero la limitante fue mi tiempo. Recuerden que desafortunadamente
el traslado de la víctima a las instituciones de denuncia a veces prolongado y por lo tanto se complica. Perdón, Alfredo, ahí vamos bien, comentarios. Alfredo nos comenta: una vez fijada la lesión por mordida, antes de manipular el cuerpo, se tomó una muestra y se identificó el presunto responsable, me parece 4 violaciones y muertes. Así es, por medio. Sí, sí, así es, porque al final de cuentas, ahí está el elemento de confronta, ¿eh? O sea, ya que tenemos la mordida, si tenemos al victimario, moldeo, hacemos el comparativo, el calcado, y tenemos un gran porcentaje de acercamiento. Y que tampoco no es una técnica tan compleja. Ya como tal, el calcado, un papel acetato, y no tiene tanto problema, conociendo el laboratorista. Sí, Alfredo, así es. O sea, no es complejo. Es solamente, nuevamente, una cuestión de buena voluntad. Vamos bien, comentarios. Ahora bien, pregunta: ¿qué tan grave es una mordida de origen humano en cuanto a un comparativo contra un animal, ya sea perro, con un perro? ¿Qué tan compleja es? Porque muchas veces es una mordidita nada más. ¿Es una mordida grave? Depende de qué. Así es, Nicolás. Una mordida de origen humano es todavía mucho más grave de acuerdo a la región afectada en comparación con la de un perro, por ejemplo. Recuerden que rabia sí es el condicionante número 1, pero afortunadamente ya van disminuyendo cada vez los casos por los programas de vacunación. En cambio, una mordida de origen humano, sobre todo como la imagen que le estoy poniendo en lo que son los segmentos corporales dedos, puede ser muy grave. Puede condicionar una infección muy, muy severa en cuestión de horas, por la gran cantidad de bacteria que tenemos de una manera natural en la boca. Pero esa es la región natural, donde se desenvuelven las bacterias de una manera natural para degradar la comida. Fuera de ese lugar y se trasladan a una zona adecuada, como es un dedo, donde se manipuló y se rompió el segmento anatómico, piel, y llegó a profundidad medianamente importante, es muy grave. Son lesiones que incluso pueden poner en peligro la vida. Y eso es algo que a veces no tomamos en consideración. Nada más es una mordida, fue de una riña. No, tengan mucho cuidado, ¿eh? E incluso en el mismo tema, mordidas que se localizan a nivel de la cara, sobre todo como en el caso que estamos presentando, que les estoy presentando las imágenes de menores de edad, hay que también tomar en consideración que pueden ser lesiones que pueden dejar como secuelas afectaciones permanentes, es decir, cicatrices, deformaciones. Y por lo tanto, entonces, también es importante que nosotros como peritos hagamos notar esta condición. ¿Vamos bien? ¿Algún comentario, compañeros? ¿Todo bien? Todo bien, maestro. Gracias. Bien. Ahora bien, ¿qué opinan de esta imagen? Bien, mal, ¿qué hacemos? ¿Está mal que no tengamos guantes? ¿Qué hacemos? ¿Qué opinan? Mal por no utilizar guantes, el no utilizar... Mala praxis, profe. Mala praxis. Mala praxis en cuanto a la técnica, ¿eh? No lo estamos utilizando con guantes. ¿Cuál es el objetivo de lo que está haciendo el perito? Muy mal por falta de higiene, así es, Alfredo. Muy mal por falta de higiene. Sin embargo, Noemí dice, mala praxis del perito, ¿verdad, Noemí? Se puede contagiar hasta de alguna enfermedad, profe. Claro. Sí. No sabemos qué enfermedades presenten estos individuos que estamos analizando. No tenemos ningún antecedente y por lo tanto entonces estamos sujetos a un riesgo inminente. Alguien me decía, es que aquí el problema no es la mala técnica, es el objetivo de la muestra, obtener el alginato, el moldeo.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. El objetivo primordial es el moldeo. Sin embargo, esto habla muy mal del perito. Técnicas, higiene, e incluso en un momento dado, en este sistema que estamos llevando, si posteriormente a la toma de muestra el sujeto condicionara alguna infección a nivel de la boca, puede inclusive acusarnos de lesiones, ¿eh? Y no está alejada, porque nosotros no tuvimos la adecuada pericia para poder aplicar esta técnica. Entonces, por favor, licenciados, no se nos olvide que ante todo también nuestra seguridad. Nosotros elegimos estas licenciaturas, estas carreras, pero nuestra familia no. También es deber de nosotros como peritos cuidar nuestro entorno familiar. Por lo tanto, no lo omitamos, no pequemos, no somos Superman, no somos peritos. Fíjense aquí todavía peor, chequen dónde están los dedos de donde se está tomando la muestra. En el afán de empujar para obtener una mejor muestra, los dedos están adentro. Si en este momento el sujeto al que le estamos tomando este muestreo, este moldeo, muerde, estamos en problemas. Es el dedo y lo que hemos estado comentando, esa lesión puede ser muy grave. Por lo tanto, hay que tomar en consideración todos estos elementos. E incluso para moldear requiere su técnica. Sujeto parado, si nosotros al costado, manos atrás le pedimos al sujeto, colocación de nuestra mano derecha en su nuca, nosotros vamos a dirigir esta muestra, no él. Tiene que ser totalmente controlada porque es un elemento muy fácil de agresión. ¿Algún comentario? ¿Vamos bien? Todo bien, profe. Gracias. Ahora bien, obviamente también, cuando interviene esta estomatología forense en restos óseos, pues obviamente también este trabajo combinado, como lo habíamos platicado. Buscar elementos de identidad. Complicado, obviamente. El tema nuevamente se vuelve confronta contra quién. Definitivamente los órganos dentarios aportan muchos elementos de identidad. Sin embargo, también, pues obviamente, el contexto de donde estamos investigando es importante. El trabajo multidisciplinario importante. Para que tengamos en un momento dado, pues todos esos elementos en conjuntos que nos permitan llevar a cabo pues un final feliz en cuanto a la identidad. Final feliz de una manera muy coloquial, pero recuerde que pues, es un problema, como habíamos comentado en la primera sesión, el problema de identidad que tenemos como tal en México. Y como se habían comentado en los países igual. Ahora bien, como un dato anexo, en este caso, tenemos un cráneo con una fractura importante a nivel de la región temporoparietal derecha. Esta sería la causa de muerte en este individuo, esta fractura. ¿Podemos establecer como causa directa? No creo. Yo tampoco, Nicolás. No creo. No podemos atrevernos a decir, esta persona sufrió un traumatismo craneoencefálico que le condicionó una fractura y por lo tanto fue la causa de muerte. Definitivamente no. No tengo la masa encefálica que me diga la hemorragia, si es antemortem, postmortem. No sé si antes de le dispararon, tuvo un infarto. Definitivamente no sé. No tengo elementos que me ayuden a fundamentar de una manera correcta esta afirmación. Y por lo tanto solamente caeríamos en el tema de presenta evidencias de daño, lesiones, violencia, pero definitivamente causa de muerte muy complicada. Ahora bien, casos de, hay que discernir muy bien también con la ayuda de antropología física forense, en qué casos realmente vamos a necesitar este perito en estomatología forense para determinar si realmente es un evento totalmente violento, ¿sí? con su implicación legal, o bien son circunstancias meramente antropológicas. De ahí tenemos que partir. Y aquí obviamente el perito que va a llevar el mando, pues es obviamente antropología forense y nosotros como coadyuvantes. Es decir, se vuelve un proceso totalmente dinámico.
Cada uno va a aportar sus técnicas, sus metodologías, sí, pero alguien tiene que tener el mando y llevar a buena conclusión esta investigación. Y en este caso, en la imagen superior, pues es obviamente antropología física forense que nos va a ayudar a determinar este tipo de eventos. Abajo, eminentemente, pues toda la labor de los peritos. Y aquí me llama la atención nuevamente cómo en una fosa clandestina de este tamaño, pues la imagen habla, ¿no? Solamente con elementos mínimos de protección, pues es un caldo de cultivo enorme, pero bueno, es parte de. Ahora bien, objetivos primordiales, objetivos básicos. ¿Qué es lo primero que nos solicitan nuestras instituciones cuando estamos ante un evento de identificación por medio de estomatología forense? Lo primero que nos empiezan a solicitar es estimación de edad. Es lo primero. ¿Qué edad tiene en base a el estudio de nuestros órganos dentarios? Y lo primero que tenemos que establecer, pues, es el tipo de dentición. Perdón, pero creo que está muy pixeleada la imagen, ¿eh? Pero bueno, tenemos una dentición primaria. Aparece entre los 3, 2 y 5 años de edad. Es lo que conocemos como los dientes de leche. Sí, pero recuerden, si bien son estimaciones porque intervienen factores culturales, alimenticios, que nos pueden adelantar o incluso retrasar esta aparición de órganos dentarios. No sé si se les ha tocado ver cómo incluso niños menores de un año ya tienen órganos dentarios. Este canijo que le pasó es un enano, ya tiene órganos dentarios. O en sentido contrario, niños que ya tienen 2 años y la dentadura todavía no aparece de una manera completa, por todas estas variables que podemos tener. Y obviamente después viene la dentición secundaria. Esa dentición secundaria donde ya están los dientes permanentes, ya aparecieron, 6, 7 años, les vamos a quedar con ellos. Sin embargo, para algunos autores, y es algo importante que creo que tenemos que resaltar, tenemos otra dentición, la dentición intermedia. Ese periodo fronterizo donde hay la presencia de órganos primarios y secundarios. Estamos hablando de la edad 5, 9, 10 años. Ahí está esa edad intermedia donde están presentes los dos. Hay todavía primarios, hay secundarios todavía. Todavía nos hace la definitividad. Y por eso se habla de esa dentición intermedia. ¿Ahí vamos bien? Sí, maestro, todo bien. Ahora bien, cuando pasamos de esta estimación de edad, obviamente, entre más cercano sea la edad a una adolescencia, vamos a tener mucho mejores elementos, porque ya están más definidos estos órganos dentarios. ¿Qué nos va a guiar? En una dentición de un adolescente, pues no solamente podemos tener elementos para poder valorar los órganos dentarios como tal. Tenemos que determinar con las variables de acuerdo a cada grupo racial o a cada segmento geográfico, pues el desarrollo de esa estatura, ese desarrollo pómulo-estatural. ¿Qué complexión tiene? Recuerden que ya también tenemos por ahí tablas muy, muy buenas que nos permiten establecer, de acuerdo a la talla, aproximaciones de edad. Con sus limitantes, con sus acercamientos, pero son elementos que nuevamente en la suma nos ayudan a determinar este tipo de elementos. La cronología, cómo se fueron presentando las denticiones, la erupción de los dientes. Seguramente todos recordamos cómo nos decían, inclusive nos hacían comentarios en cuanto, ya tienes la ventanota, ya se te cayeron los incisivos. Son los primeros, ¿no? Cómo van apareciendo y cómo se van haciendo esa permanencia de nuestros órganos dentarios. Eso nos ayuda. Adolescentes, pues la búsqueda de caracteres sexuales secundarios. ¿Sí? La presencia de ya la protuberancia de mamas, glándulas mamarias, protuberancia de caderas en mujeres, ausencia, presencia de vello, la distribución de este mismo, todos esos elementos que nos ayudan. Y sin embargo, hay un elemento radiográfico que nos ayuda y nos da prácticamente una definitividad, que es el carpograma.
solicitar un estudio de rayos X denominado así carpograma, enfocado al carpo. Este hueso nos va a dar elementos de madurez en cuanto a la edad. Vamos a buscar puntos de osificación que nos ayuden a determinar estos elementos. Ahora bien, el problema es la gran variable, y la gran variable se llama raza. E inclusive México, con su mestizaje, ni siquiera podemos ponernos a todos los mexicanos en una sola canasta. Recuerden que por nuestras circunstancias culturales, económicas, pues hablamos prácticamente de 3 Méxicos, norte, sur y centro, y por lo tanto cada uno tiene sus características particulares, inclusive dietético, y se va a traducir precisamente en estas variables de talla y presencia de órganos dentarios. Otro elemento que debemos, o otra variable que debemos de tomar en consideración, pues es el tipo de alimentación. Si nuestra alimentación es primordialmente de proteína de origen animal, pues obviamente nuestro desgaste de órganos dentarios va a ser mucho más acentuado. Un dato que les puede tener pues lo deben tomar en consideración, regresando un poco a los adolescentes, es la presencia de mamelones. ¿Qué son los mamelones? Los que tengan hijos adolescentes, inclusive hasta los 16, 17 años todavía por ahí, verifiquen, revisen la presencia de los órganos incisivos. Sus órganos incisivos están como aserrados, como en forma de sierra, ¿sí? Ese borde incisal con forma de sierra es lo que se conoce como mamelones. Conforme vamos creciendo, se van desgastando, de acuerdo obviamente también a lo que comentamos, la dieta, que no tiene un alimento muy alto en proteína de origen animal, se prolonga la presencia de mamelones. Sin embargo, si mi dieta es alta también en elementos tipo tejido óseo, huesitos que vamos mordiendo, por el tipo de condiciones de alimento que tengo, pues se va desgastando. Pero obviamente también influye la condición de calcio, mi ingesta previa de calcio, condiciones también culturales y socioeconómicas. Si mi ingesta es alta, adecuada y balanceada, pues seguramente mis dientes van a tener una mayor condición de calcio y mayor dureza. Si es en sentido contrario, se acelera este desgaste. Por lo tanto, entonces, tenemos un elemento que también debemos tomar en consideración. Si se han dado cuenta, ni siquiera he mencionado el tema de terceros molares. Hace algún tiempo era como un elemento primordial. Hablar de terceros molares era prácticamente hablar de mayoría de edad. Sin embargo, sabemos que este es un margen de error muy, muy alto. Les puedo comentar, y yo sería entonces totalmente el ejemplo de, a mi edad todavía no tengo terceros molares, porque están totalmente acostados, o sea, yo tengo ese problema, ¿no? Que ya me empieza a dar problemas, sí, de salud dental, porque obviamente, o sea, no salir, me están empujando, de repente dolores, ya me dice, hay que quitarlos, sí, porque te va a condicionar más dolor, sí es cierto, pero no los tengo, y no quiere decir, ojalá tuviera los 18 años, ya no, y sin embargo, ahí está un claro ejemplo. Ahora bien, si este elemento entonces no es totalmente definitivo, no debemos de dejar perder de vista que lo debemos de tomar en consideración como un elemento más, pero no primordial. ¿Sí vamos bien? ¿Alguna duda hasta aquí? Dime, Ricardo, tus órdenes. Doctor, un aporte al comentario que hizo. En este caso, los terceros molares y la dentición secundaria sí son buenos estimadores de edad, pero no de la forma que usted nos los ha presentado, sino midiendo la calcificación o el grado de maduración dental, ya que este es un proceso más fiable, no tiene tanta influencia medioambiental, ni local, ni regional, entonces es un proceso más fiable. Y existen varios métodos que se aplican a diversas edades. Por ejemplo, en edades tempranas, que son entre los 4, 5 hasta los 6 años, sirven los atlas dentales, que está el Atlas de Londres o
u otros que se pueden aplicar. Y entre el rango de edad de 6 hasta los 12 o de repente 15 años podemos usar métodos que apliquen maduración dental, puede ser de Milgram, Williams o Nola, ¿no? Que es el más conocido. Así es. Posterior a eso, se usan los métodos de terceras molares, que te puede identificar no exactamente la edad, pero sí indicar la mayoría de edad, si es mayor de edad o no. Así es, la suma de, ¿no, Ricardo? Exacto. La suma de. No guiarnos solamente solamente elemento identificador, que haríamos en el margen de error muy alto. E incluso todas las técnicas que tengamos a la disposición, la suma de todo. No solamente guiarnos con uno, porque ahí caeríamos en ese problema que nos comenta Ricardo. Y aún así, vamos a hablar de rangos de edad, como lo maneja Ricardo. No podemos dar una edad exacta. Tiene 16 años. Híjole, ¿con qué elementos lo vamos a poder sustentar? Va a ser muy complicado. ¿Ahí vamos bien? Gracias, Ricardo, muy amable. Ahora bien, en cuanto nos vamos alejando, en cuanto al rango de edad, esa línea de tiempo de edad, pues encontramos más elementos que en un momento dado nos pueden dar acercamientos. Pero recuerden, la suma de, como lo comentaba Ricardo, esa apariencia física en cuanto a la turgencia, manchas, cabello cano, pliegues, arrugamientos, la pérdida dental obviamente por el desgaste, la absorción en maxilares, todo esto va sumando para que en un momento dado encontremos nuevamente rangos de edad. No es posible determinar de una mesotera 80 años cerrados, ¿no? 80, 85, 75, 80. ¿Qué rangos de edad vamos a manejar? Con la suma de todo. Ahora bien, si bien en un momento dado el análisis de esos órganos dentarios en forma particular nos ayuda a determinar una edad, pues también tenemos que tomar en consideración pues las fichas de estomatología forense, la famosa ficha del idento-odonto-estomatograma. Esta ficha que sin duda nos ayuda a establecer ya en forma particular y general elementos de identificación. Sin embargo, también aquí hay un problema en cuanto a cuál. ¿Qué sistema vamos a aplicar para poder establecer esta ficha? El sistema universal, ¿cuál vamos a aplicar? Y aquí nuevamente vamos a aprovecharnos de Ricardo. ¿Cuál es el que utiliza Ricardo allá en Perú? Depende de la edad que se va a estimar, doctor. Por ejemplo, una infancia temprana, una infancia media o adolescencia, o depende la mayoría de edad, ¿no? Existe una gama de técnicas aprobadas por distintos entes. En este caso puede ser Interpol o AFO, que es la Asociación de Odontología Forense Americana. Entonces, de acuerdo a las recomendaciones de ellos, se aplica el método más adecuado al rango de edad que se espera estimar. Lo hace de forma particular. No hay un protocolo como tal que te dice, todos van a utilizar el sistema universal para identificación de órganos. No. No, es que va a depender mucho del caso y la muestra que se tenga. Yo creo que esto que están haciendo es muy interesante y se me hace muy válido. Cada caso en forma particular. Aquí se hace de una manera un tanto, pues, de acuerdo a cada fiscalía incluso, ¿eh? Fiscalía Tlaxcala puede manejar un sistema, Fiscalía Puebla puede manejar otro, y eso a veces es un conflicto porque a final de cuentas, si bien el órgano dentario no va a cambiar de posición, pues vamos a tener que entonces intervenir para tratar cuál fue el sistema, este es con este, y obviamente cuando se suma todo esto en una posible base de datos de confronta, pues tenemos problemas. Pero ese es un buen aporte, yo creo que hacen en cuanto a cada sistema en forma particular. Ahora bien, ¿qué otros elementos tenemos para poder establecer estos datos de identificación en estomatología forense? Pues obviamente también tenemos lo que es la autopsia oral, la fotografía bucodental, Keilo, radiografía y la radioscopía, como hemos platicado. Autopsia oral. Esta autopsia también está para casos muy específicos donde, de acuerdo a las condiciones particulares del cadáver, retomando nuevamente casos de carbonización, pues obviamente requiere técnicas quirúrgicas que me permitan el abordaje para el abordaje quirúrgico para poder establecer una mejor identificación de estos órganos.
que me permitan visualizarlos mucho mejor y obtener mucho mejor volteo por las condiciones propias del cadáver. ¿Se puede utilizar en otros casos? Sí, pero tenemos que justificarlo. ¿Por qué utilizaste la técnica de autopsia oral si tienes un mejor abordaje de otras técnicas o disponibles? Tenías DACTI, ¿por qué hiciste esto? O es requisito de o es protocolo de. Por lo tanto, entonces, pues ahí tenemos que empezar a discernir y aplicar un criterio justificado el porqué de la autopsia oral, no en todos los casos. En cuanto a las fotografías, estas fotografías dentales también tienen su terminología muy particular. En estomatología vamos a aplicar lo que es la norma anterior. Esta fotografía forense de frente. Vamos a tener una norma lateral derecha, una norma lateral izquierda y vamos a buscar una norma palatina. Es decir, ese paladar superior que me permita establecer la búsqueda, identificación, visualización de arrugas. Y la norma lingual, donde está sentada esa lengua. La lengua como tal, esa es la norma lingual. Aparentemente son fotografías muy básicas, sin embargo, también requiere su técnica, donde el perito en antropología forense pues va a aplicar la mejor técnica, picada, acercamientos, medianos acercamientos. Tiene que buscar también la técnica de acuerdo al caso en forma particular. No es lo mismo la misma técnica para un vivo que para un cadáver, tomando en consideración la limitación de la apertura que teníamos, como habíamos comentado, de la cavidad oral, 45 grados. Por lo tanto, es importante la técnica del perito. Vamos bien de perito fotógrafo. ¿Comentarios? ¿Dudas? Bien. Cailoscopía. Estudio, registro y clasificación de estos huellas o marcas en los labios, estos surcos que tenemos en los labios. ¿Importante? Sí. Tiene su característica particular en cuanto a su recolección, descripción, fijación, también. Sin embargo, tiene un gran valor en cuanto a la identidad. Nuevamente, la limitante es la confronta en qué casos podemos buscar también huellas dactilares, datos de cailoscopía. También no es una evidencia que se encuentre rutinariamente, pero sin embargo, siempre debemos tomarla en consideración. El valor, a final de cuentas, es totalmente identidad y nos da una identidad totalmente fiable, 100%. Es prácticamente las huellas dactilares, pero en los labios. Por lo tanto, entonces, vamos a encontrar estas impresiones y las vamos a denominar también o identificar por medio de terminología muy precisa. Líneas, fisuras, arrugas o estrías. Sin embargo, si podemos empezar a revisar algunos autores, nos van a empezar a establecer diferentes variables de nomenclatura. Más conocido Suzuki, pero seguramente van a encontrar un sinnúmero de autores. Y cada uno de esos autores puso una terminología en forma particular. Por lo tanto, entonces, si hacemos un estudio cailoscópico, tenemos que empezar a hablar citando al autor. De acuerdo al autor, estas son las líneas que yo voy a identificar y esta es la nomenclatura que yo voy a utilizar. Para que tengamos muy claro cuál es el fundamento y de acuerdo al autor que yo voy a utilizar en mi descripción de estas líneas. Y obviamente no tomamos en consideración solamente en la cavidad oral en forma particular labios. Tenemos que hacer una descripción general y después caer en una descripción particular que inicia desde el grosor de los labios, delgados, medios, gruesos, voluminosos, todos estos elementos que me permiten en un momento dado establecer ya elementos de identificación primero general para caer después en las particularidades. Posteriormente, comisuras. ¿Cómo están las comisuras labiales? Horizontales, abatidas, elevadas. Estamos hablando de la suma nuevamente de elementos de identificación para que en un momento dado ya empezamos a establecer
más particularidad con los surcos en la que los copia. Pero es el estudio integral. No podemos cerrarnos solamente al estudio de los labios como tal. Es la suma de. Aquí tenemos una imagen donde nos puede hablar de las comisuras horizontales, las comisuras abatidas, las elevadas. Y esto es lo que les comentaba en cuanto a Suzuki, ¿no? Suzuki nos dice, ok, estas líneas, líneas en los labios ya, las podemos encontrar verticales, verticales incompletas, bifurcadas, X, red, punteadas. Ahorita voy a darles cada una de estas. Este es el primer acercamiento, Suzuki. Y aquí es un tema un tanto debatible porque muchos otros autores solamente cambian el nombre, pero realmente la figura como tal de esta línea no cambia. Lo que cambió fue solamente el nombre. Por eso es que Suzuki se considera el precursor en cuanto a la identificación y nomenclatura. Posteriormente ya diferentes autores dan diferentes nombres, sí es cierto, pero pues Suzuki es el primordial. Por eso es que se lo estoy presentando como referente. Aquí tenemos estas verticales completas, estas líneas que nacen en el borde superior del labio, teniendo el borde inferior, pero están en forma completa. Es el segmento completo, son verticales completas. Ahora bien, vamos a trazar una línea imaginaria, un cuadrante, línea media, ¿sí? Y una línea que me divida el área superior del inferior. Y por lo tanto vamos a tener un cuadrante superior derecho, un cuadrante superior izquierdo, un cuadrante inferior derecho, un cuadrante inferior izquierdo. Por lo tanto, en el cuadrante superior derecho, ¿cuántas verticales encontramos? X cantidad. ¿Cuántos verticales incompletos encontramos en el cuadrante inferior izquierdo? Más cuántas verticales completas. Y vamos haciendo la sumatoria para poder tener un registro ya mucho más completo. Las bifurcadas tienen forma de Y. Si se dan cuenta, no llegan hasta los bordes, tanto superiores o inferiores de los labios. Son solamente segmentos, pero que terminan en una bifurcación en forma de Y, de Y. Forma de X. Dos líneas cruzadas, también las encontramos, o en forma de red. Líneas encontradas, tanto verticales como horizontales. O inclusive pequeñas formas punteadas. Todo esto lo que tenemos que trasladar, obviamente, a un reporte, a un dictamen. Sin embargo, aquí vamos a depender mucho también de la toma fotográfica. Cuando tenemos ya el elemento que vamos a estudiar, pues tenemos que trasladarlo a una imagen fotográfica, sobre todo si estoy pensando en una persona viva. Ok, ahí la tengo. Voy a tomar la imagen fotográfica, pero recuerden que, pues qué mejor que nuestro fotógrafo forense para que nos ayude con su técnica adecuada para un gran acercamiento y no se nos vaya a pixelar esa imagen y no tengamos pues ahí sobreposiciones e imágenes pixeladas que me deformen esta imagen y que me dé una imagen de confusión. Por lo tanto, necesitamos al perito, el fotógrafo forense. Si vamos a hacer una imagen a través de la imagen de traslado de estos labios a un papel, entonces necesitamos pues obviamente trasladar esta figura, estos labios, a ese papel por medio de, ya sea lápiz labial, trasladarlo, una ligera impresión, tomando en consideración que prácticamente es la técnica que utilizamos en Dacti. Es una exposición, no una sobreexposición. Y también tenemos que tomar en consideración que no esté muy impregnada el lápiz labial para que
Permítame, porque aquí ya está. ¿Alguien? No, creo que no. Ok, vamos a ver. En cuanto a la radiología bucodental, nuevamente el elemento es totalmente comparativo, ¿no? Antemortem, postmortem. Y ya hemos platicado la sesión pasada, ¿contra qué vamos a confrontar? Necesariamente tenemos que estar impulsando, promoviendo esa base de datos. Y les comentaba la semana pasada la necesidad que incluso pues, lo hagamos desde nuestra casa, desde el entorno del primer círculo. Cada vez que vayamos al dentista, préstame esas fotografías, déjame tomar la fotografía yo también, préstame una copia de tu ficha para que la tengamos también en casa y tengamos en un momento dado pues ya un acervo de información con el cual podamos establecer estos elementos de identidad. Bien importante, recuerden que tener esa base de datos. En cuanto a la orgoscopía, es tal vez de las técnicas junto con la queloscopía menos utilizada por la accesibilidad, por la falta, como hemos estado insistiendo, la base de datos. Sin embargo, también es una técnica muy adecuada. Por ahí había algún debate en cuanto fiable, no fiable. Sin embargo, esta orgoscopía tiene su fundamentación totalmente científica. O sea, estas rugas se forman a partir del tercer mes de vida intrauterina. No es tan fácil que se lleguen a modificar. No se van modificando con la edad, se van acentuando en cuanto a su presencia. Y me refiero a que se van magnificando, no que vayan haciendo malformaciones. Duran mucho en cuanto a circunstancias de elemento de violencia. Por refracción, van a estar ahí, pero se pueden ir degradando todavía hasta el periodo de putrefacción en cuanto al enfisematoso, colicuativo. Pero tenemos un buen acercamiento, por lo tanto. Sin embargo, también no es fácil en cuanto a la toma. Si ven, no tiene muchas dificultades en cuanto a aparentemente la técnica. Sí es importante que tengamos unas consideraciones de experiencia previa. Una y otra vez hacer técnicas de obtención de moldeo para tener buenas circunstancias, sobre todo tomando en consideración que después se va a moldear o se va a vertir en yeso. Y en ese traslado es donde se puede condicionar la fragmentación del yeso. Por lo tanto, o puede quedar con burbujas que me den una mala condición de identidad. Por lo tanto, entonces la técnica es primordial. Si podemos estar practicando esta técnica, hay que hacerla una y otra vez para que tengamos mejores resultados en cuanto a los tiempos, en cuanto a las consistencias, en cuanto a la mezcla, todas estas consideraciones para que podamos obtener un muy buen moldeado. Si en un momento dado nos cuestionaban el por qué la rugoscopía tiene su fundamento científico, o sea, aquí están, son diferentes en cada persona van a nacer con sus rugas por una condición totalmente genética, son totalmente inmutables, van a permanecer igual, a placer, ojo, de traumatismos superficiales, igual que la dactiloscopía, perennes, hasta el momento del fallecimiento van a estar ahí presentes. Por lo tanto, entonces, sí nos aportan elementos importantes para poder establecer una identidad. Y no sería en un momento dado mala idea fomentarla también en nuestro primer círculo. Ahora bien, el cómo. Ya hice esa identificación de la rugoscopía. También tiene su formato muy específico. Y por lo tanto, entonces, algunos autores mencionan cómo las vamos a clasificar en cuanto a su forma. Algunos asignan un valor numérico para darles un parámetro de valor. Por segmentos también, lo van haciendo incluso por segmentos en cuanto al paladar anterior, medio y posterior. Lo van dividiendo de acuerdo también a la presencia de los órganos dentarios, tomando en consideración, pues, los órganos dentales incisivos, caninos, premolares y molares, haciendo segmentación. Es toda una técnica, no es fácil, es un tanto compleja, pero bueno, es un importante aporte también. Ahora bien,
Todos estos elementos que nos estamos estudiando tienen que tener un fin primordial, un objetivo primordial. Y estos entonces determinan el sexo, edad, grupos étnicos, acercamientos. El apoyo de antropología física forense, acercamientos a nivel de ocupación, nivel socioeconómico, orígenes en cuanto a las condiciones económicas y obviamente marcadores de ADN. Todo tiene que sumar. No debemos recordar que un solo elemento va a ser muy difícil que nos dé un efecto totalmente definitivo, pero la suma de todo sin duda nos va a ayudar. Ahora bien, es también prácticamente una obligación de nosotros como peritos establecer cuáles son los mejores elementos, asesorar a las autoridades en cuanto a cuál es la mejor técnica en este caso para poder identificar. Promover el uso de elementos coadyuvantes. Todos los peritos debemos estar y quién es el que en este caso va a llevar el mando de la investigación hablando desde el punto de vista forense. ¿Quién va a estar a cargo? ¿Qué necesitamos de cada quien? Para que la suma de todo lleve una muy buena coordinación y un buen fin en el elemento de identificación. A final de cuentas, recuerden que el elemento primordial pues es obviamente establecer elementos de certeza. Este sexo como tal, como objetivo también de determinación de, como objetivo primario, ya lo habíamos comentado. Ahí tenemos el corpúsculo de Barr, sobre todo si son sujetos vivos, pues no les cuesta hacer un frotis de cavidad oral para buscar ese corpúsculo de Barr, perdón, ya habíamos comentado, presente, mujer, negativo, hombre. El tamaño y alineación también de los suelos dentarios también nos ayudan a establecer una determinación de sexo, igual que el paladar, igual que con el apoyo de antropología, la morfología y la medición mandibular, esos ángulos también nos van a ayudar a determinar. Y por lo tanto, entonces, ¿cómo vamos a observar? Ahí está una imagen de corpúsculo de Barr. La semana pasada se estaba buscando, no la encontraba, pero aquí la tenemos. Miren, ahí está el corpúsculo de Barr. No está complicado, ¿eh? Un pequeño barrido, un frotis al microscopio y vamos a buscar este corpúsculo. Ahí está. No está difícil de observar. Sin embargo, pues también tenemos que tener o entrenar a nuestro ojo para que no tengamos ningún problema en la identificación. ¿Alguna duda hasta aquí? Déjenlo aquí. No, maestro, todo bien. Aquí tenemos a nuestros amigos antropólogos. Sin duda nos van a poder ayudar a establecer estas diferencias anatómicas en cuanto a elementos de diferenciación de sexo. Aparentemente también son muy fáciles de decir, pues miren nada más, es que en el hombre las órbitas son más cuadradas, en la mujer más ovaladas. Sí, claro, o sea, se ve muy fácil también en un momento dado cuando tenemos una imagen. Sin embargo, cuando tenemos ya cráneos y los estamos estudiando, recuerden que nuevamente cada caso es individual, cada morfología anatómica es individual. Podemos encontrarnos con variantes anatómicas o genéticas que nos pueden en un momento dado condicionar ciertas alteraciones. Chequen, por favor, lo que es la mandíbula. Observen cómo el hombre la tenemos un poco más cuadrada, la mujer un poquito más angulada. El arco supraorbitario, hombre mucho más protuberante, la mujer más aplanada. ¿Sí? E incluso lo que es el hueso frontal, en el hombre también es un poco más prominente, la mujer más inclinada, más abatida, más lisa. La suma nuevamente de todos estos elementos nos va a ayudar a determinar. Uno solo, no. Sin embargo, también debemos tomar en consideración que si me presentan un cráneo fragmentado, pues con lo que tenga voy a hacer una aproximación alta, mediana o baja probabilidad. ¿Dudas, licenciados? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Bien. ¿Comentarios? No, dudas? gracias.
Perfecto, muy bien. Ahora bien, ¿no van a preguntar si no van a tener actividad, nada? Dicen, hoy no vamos a tener actividad. O los dejamos descansar y hasta el próximo martes, que va a venir una buena actividad. Prácticamente es un caso con la sumatoria de todo. O hacemos un pequeño... por cierto, es algo que les quería comentar. Maestro Jonathan, ¿te parece si estas presentaciones te las envío en PDF para que las... Así es, Pau. Te las envío para que las compartas con los compañeros, tengan toda esta información, para que la próxima semana ya empecemos con un caso ya mucho más específico, la suma de todo esto que hemos estado revisando. Sí, doctor, nos las comparte, yo se las comparto a nuestros chicos y con mucho gusto. Perfecto, muy bien. Pues entonces vamos a hacerlo así. Todas estas presentaciones que hemos estado teniendo, se las comparto al maestro Jonathan para que se las dé, se las voy a dar en PDF para que no estén tan pesadas, ¿sí? Y con mucho gusto tengan la información. Próxima semana vamos a estar con caso. Y aquí sí, por favor, pues vamos a tener más o menos una hora para que lo puedan desarrollar y después ya lo puedan presentar, lo van a subir. No sé si, maestro Jonathan, si me harías el favor de añadirme al grupo para que podamos tener una comunicación un poquito más directa. Sí, doctor, con mucho gusto en un momento más lo añado en los grupos y también en el Classroom, si usted desea subir, ya está su materia activada, si usted desea subirles algo de aportación a los chicos, con mucho gusto excelente, también. me parece muy bien en Classroom también para que por ahí les comparta algunos elementos, incluso les comparta, si bien en un momento dado la materia no está como tal de antropología física forense, para que les comparta un compendio. Si está muy interesante ese compendio, está bastante amplio y muy didáctico, y con gusto se los comparto. Sí, maestro, que en un ratito más lo activo ya y para que usted ya pueda subir todo el material que necesite. De todos modos, ya a los chicos les llegan su correo lo que usted suba. Perfecto. Te agradezco mucho, mi estimado Jonathan. Pues si no hay algún comentario, alguna otra circunstancia más, un gusto estar nuevamente con ustedes, que tengan un excelente fin de semana, disfruten ya su fin de semana largo, ¿no? Ya eso, se me liberan ya. Algunos vamos a tener que seguir trabajando, ni modo. Muchísimas gracias. Maestro. Buenas noches. Gracias, que la pasen muy bien. Gracias. Cuídense mucho, un abrazo, que la pasen muy bien. Gracias, igualmente, hasta luego. Muy bonita noche a todos y en cualquier momento que el doctor me comparta sus diapositivas, se las envío al chat y también en el Classroom van a estar ustedes para que puedan tener ahí sus actividades también. Muchas gracias, bendiciones. Gracias por estar con nosotros aquí en el colegio. Se los agradecemos mucho. Nos vemos el próximo martes, puntuales por favor y gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Que la pasen Gracias, doctor, Gracias, bendiciones. Gracias, doctor. Gracias.